Bueno, buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mucho gusto. Mi nombre es Claudia Marín. Soy la tutora asignada para este periodo a trabajar con ustedes. Que sea este nuestro primer espacio sincrónico para darle la bienvenida al curso, para que nos vamos programando a estas sesiones que vamos a hacer según la programación semanalmente. Les estaré enviando por los diferentes medios la invitación a los demás CIPAs, que como les digo serán semanales, y la idea es que por cada CIPA semanal que hagamos, tratemos un tema específico de los ejercicios que están en la guía de actividades. Como ustedes saben, ya el día de ayer 21, lunes, iniciamos con la unidad número 1 y en esa unidad se propone que el trabajo sea individual y básicamente consiste en resolver una serie de ejercicios y cada ejercicio contiene una temática en específico. La razón por la cual en que los CIPAs se desarrollen de forma semanal es que por semana entonces veamos un tema y no nos saturemos en ver varios temas, o mejor dicho, ver todos los temas de la unidad número 1 en un solo CIPAS y que esa información, la gran mayoría, pues se nos podría perder. En cambio, si la fraccionamos, pues va a ser más sencillo para ustedes la comprensión y posteriormente la realización de los ejercicios. En este orden de ideas, entonces, cabe aclarar un poco la metodología, cómo se trabaja en esta primera unidad según las indicaciones como están en la guía de actividades. Entonces, a partir de este momento voy a compartir mi pantalla para que visualicemos las indicaciones de la guía y entremos al tema de discusión que está programado el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla? ¿Sí la están viendo o no? Yo sí la veo. Sí, bueno, gracias. Entonces, me he ubicado aquí en el ejercicio número 1, que tiene como nombre unidades de medida. La idea es que hoy entonces hablemos de todo lo relacionado con el ejercicio 1. Sin embargo, antes de, es necesario que esté claro la forma como se van a resolver todos los ejercicios de unidades de medida. Y como es un trabajo individual, va ligado a su número de cédula, a su número de identificación. Lo que cada uno de ustedes va a hacer es mirar los últimos 3 dígitos, los últimos 3 números de su documento de identidad y de acuerdo a esos 3 valores van a realizar todos los ejercicios. Por ejemplo, mi cédula, los 3 últimos dígitos es 524. Entonces, 524. Quiere decir que ese número es el que yo después lo voy a utilizar para que esos 524 Kelvin lo pase a grados Celsius. O esos 524 gramos después lo convierta a kilogramos. O esos 524 litros lo transforme a centímetros cúbicos. Entonces, siempre es partiendo del número que le corresponde a cada uno y esa asignación es de acuerdo a sus 3 últimos números de su documento de identidad. En la guía le dan una aclaración. Si por esas cosas
hubiese un estudiante que sus últimos 3 dígitos coinciden, que los 3 últimos sean los 3 ceros, entonces debe trabajar con los números 999, es decir, con el 999. Solo en ese caso, si justo aquí tenemos el estudiante que sus 3 últimos dígitos del documento son los 3 ceros, entonces pues no lo va a trabajar con ellos porque pues no tendría ejercicios que hacer, sino que va a utilizar los 3 9. Esa es la única aclaración así por si se llegase a presentar el caso. Vamos entonces, ahora les estoy colocando, les estoy proyectando la presentación que he diseñado que nos explica el tema de unidades de medida del ejercicio número 1. ¿Para qué? Para que entendamos todos esos ejercicios que ustedes van a hacer, cómo es que se deben hacer, de dónde sale la metodología para poderlos desarrollar correctamente. Entonces, todo inicia con unas unidades de medida. Todo número que usted esté escribiendo, expresando, midiendo, se refiere a una cantidad, ¿cierto? Pero ese número, esa cantidad, siempre debe especificar sus unidades. Es decir, usted siempre debe indicar ese número a qué hace referencia. Y ese a qué hace referencia se refiere a la unidad. Es decir, 5, ¿5 qué? Ah, son 5 gramos. No, son 5 metros. No, son 5 litros. Pero entonces el número está acompañado de su respectiva unidad. Y resulta que hay un sistema internacional de unidades que lo que hace es generalizar o estandarizar unas unidades de medida según si usted se refiere a la masa, a unidades de volumen, pero de forma general, la idea básica es que toda cantidad, todo número que usted exprese, lo debe indicar o especificar con la unidad. Ahora, tenemos como por ejemplo la longitud, que es una medición, el nombre de la unidad internacional es el metro. La longitud se mide en metros y la abreviatura del metro es la M minúscula. En la masa, en cuanto a la cantidad, el número que usted esté teniendo como una cantidad física de masa, el nombre internacional, la unidad, es el kilogramo y la abreviatura es la K y la G minúscula. Para la temperatura son el Kelvin, la abreviatura la K mayúscula. Tiempo Perdón, en segundos, ¿sí? qué pena, no vemos su pantalla. No ven mi pantalla. Dame un momento entonces. Ya la vemos, muchas gracias.
Hola. Tutora, disculpe, creo que tiene el micrófono apagado. Ahí, ¿verdad? Allí sí la escuchamos, sí, señora. Listo. Entonces, aquí con esta diapositiva, lo que estamos mostrando es que sepamos identificar los nombres de las unidades y a la cantidad física a la que hacen referencia. Y nosotros, por la poca experiencia que podamos tener académica, pues son unidades, son palabras que nosotros lo hemos ya utilizado en algunas otras ocasiones, pero aquí lo que queremos perfeccionar, por ejemplo, es el tema de las abreviaturas. Por ejemplo, a veces solemos dar la abreviatura del metro. ¿Me colaboran con los micrófonos, por favor? A ver, yo miro. Listo. Las letras MTS para abreviar metros. Y no, es M minúscula, la abreviatura del metro. M mayúscula o la M con otras letras ya no hacen referencia al nombre de la unidad metros, ni mucho menos a la cantidad física de medida de la longitud. Sin embargo, con los ejercicios de la unidad 1, la idea es que vamos reconociendo más nombres de unidades, es decir, manejemos más que el metro, el kilogramo, el kelvin, el segundo, el mol, todas estas unidades, hagamos ejercicios de conversión y al mismo tiempo, como todo número que nos dé en los ejercicios se debe especificar con su unidad de medida, pues entonces hagamos uso también de las abreviaturas para saber específicamente ese número que estoy reportando a qué unidad pertenece. Entonces, por ejemplo, vemos las equivalencias, es decir, que una milla en cuanto a la longitud equivale a 1.609 kilómetros. Que una libra, por ejemplo, en la masa, en unidad de masa, equivale a 0,454 kilogramos. Que una onza equivale a 0,0283 kilogramos. Todos estos son valores que yo no me los debo aprender de memoria, sino saber que yo puedo tener dentro de la misma unidad de longitud, de masa, de superficie o de volumen y capacidad varias unidades. En la longitud, la milla, la yarda, los pies, la masa, la libra, la onza, la tonelada inglesa, pero al mismo tiempo no solamente están estas tres, porque también yo puedo hablar en millas o en kilómetros, en yardas o en metros, ¿verdad? Entonces, que yo pueda hacer ¿qué? Pasar de una unidad a otra, siempre y cuando esté dentro de la misma, el mismo nombre de la unidad, en este caso longitud, sin ningún problema. Y cuando digo sin ningún problema, es haciendo la conversión o la equivalencia. Así como, por ejemplo, yo creería, para ustedes es muy fácil hacer la equivalencia siempre de que un metro son 100 centímetros. Eso es una equivalencia. ¿Y está en qué unidad? De longitud. Entonces, ahora agreguémosle un poquito más. Ya no sabemos muy bien los 100 centímetros son un metro. Digamos que también no sabemos que 1000 mililitros es un litro. Pues ahora ampliemos más nuestro conocimiento en tener más unidades de medida por las diferentes unidades que hay. Aquí pongo un ejemplo de un envase, de un producto X, que me da toda esta información.
que es esta misma acá. 260 mililitros, 250 gramos, 8,8 onzas. Todo esto es lo mismo, solo que son equivalencias. Que el producto tiene 260 mililitros en unidad de volumen, que tiene 250 gramos en unidad de masa, o que tiene 8,8 onzas también en la unidad de masa. Eso es también de acuerdo al país y la unidad que sea, digámoslo así, popular en ciertos países. Nosotros aquí rara vez trabajamos las onzas. Nosotros trabajamos más los mililitros, los litros, los gramos, los kilogramos. Nosotros no nos medimos en pies, ¿cierto? Mientras que en otros países sí. Entonces, este tipo, o sea, la mayoría o ciertos productos nos dan la información en más de una medida, con el fin de que sea como amplio, en que todo aquel que acceda al producto, pues entienda su contenido de cuánto es. Y no se nos sea difícil que sigamos, yo le digo a alguien, yo mido 5,4 pies, y eso me lo dice, se lo digo a una persona acá, pues como que, ¿y eso cuántos metros son? O sea, esa persona, ¿cuánto mide? Pero si esa persona me dice, yo mido 5,4 pies, que es 1,80 m, por ejemplo, perfecto, esa la entiendo. Entonces, lo mismo pasa con toda esta información que hay en este producto. Diferentes números, pero son equivalencias. Aquí viene entonces el uso correcto, que es lo que ahorita les estaba diciendo. El metro es la M minúscula. Todas estas otras formas de escritura no son correctas. Lo mismo la del kilogramo, el segundo, los grados Celsius, los Kelvin, los mililitros, el metro cuadrado. Entonces, esta tabla es solamente para que nos ubiquemos en estas dos primeras columnas, y esta tercera y última columna, lo que no se debe hacer. La forma como no es correcta de usted dar los símbolos, las abreviaturas de las unidades. Muchos de esos errores los cometemos, pero vamos a tratar entonces o de eliminarlos al máximo esos errores, ya, o al menos un porcentaje que nos sirva de avance. Por ejemplo, uno que también se comete mucho tiene que ver con los Kelvin. Los Kelvin son una unidad de medida para la temperatura. Así como nosotros aquí manejamos los grados centígrados, en Estados Unidos se reporta en grados Fahrenheit. En el Sistema Internacional de Unidades, la temperatura en los artículos científicos, en las publicaciones, la temperatura se reporta es en Kelvin. Digamos que hasta allí, bien, se entiende. Pero el error que a veces se comete cuando estamos en estos cursos introductorios es que como se dice grados centígrados, grados Fahrenheit, también decimos grados Kelvin. Y no, mire que esta K mayúscula no tiene esta circunferencia, este circulito que está antes de la C mayúscula de grados Celsius o centígrados, aquí no está. Porque la temperatura en Kelvin no va en grados, es Kelvin. Por ejemplo, 300 Kelvin, no 300 grados Kelvin. Entonces, por eso aquí en la tercera columna no es correcto dar el nombre para Kelvin de grados Kelvin, sino solamente Kelvin. Y ojo, esta acá va en mayúscula. Para la unidad, en cuanto a la longitud se refiere, en el sistema internacional, la longitud, la unidad que se utiliza es el metro. Repito,
la abreviatura, la M minúscula. Entonces, vamos a hacer ejercicios de, por ejemplo, medir la longitud de una cancha de fútbol, la longitud de un bus o de todo aquello que yo quisiera o me enfrentaran a un ejercicio a hacerlo. En ese orden, entonces, en el sistema internacional, recordemos, el kilogramo es esa unidad de masa. También se utiliza mucho el gramo. Kilogramo, gramo en el sistema internacional. Ya para el sistema inglés se expresa mucho la masa, es más que todo en libras. Pero para el sistema internacional, lo global, lo generalizado, es el kilogramo o el gramo. ¿Qué podemos hacer con estas unidades? Conversiones. 1 kilogramo son 1000 gramos, 1000 kilogramos es una tonelada, 1 gramo son 1000 miligramos, 1 kilogramo son 2,2044 libras, 1 kilogramo son 35,27 onzas. Entonces, ¿qué tengo aquí? Todas son unidades de masa, ¿cierto? Pero con diferentes especificaciones en cuanto a qué unidad me está haciendo referencia. Todas las que tenemos, miren, kilogramos, gramos, toneladas, miligramos, onzas y libras. Y todas hacen referencia a la cantidad de materia de un cuerpo, es decir, la masa, como bien lo dice acá. Si ahora queremos es hablar en términos de volumen, es decir, la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, la unidad en el sistema internacional es el metro cúbico y los litros. Entonces está lo mismo, sus diferentes equivalencias, que 1 litro son 1000 mililitros, que un pie cúbico son 28,32 litros, y así todas las equivalencias posibles. Repito, no es objeto de evaluación que usted se aprenda esto de memoria. De hecho, usted encuentra las tablas de equivalencias publicadas ya, pues este material lo va a tener en su grabación. Si lo busca o consulta en internet también lo va a encontrar. La idea es que sepamos trabajar con este material. Que cuando a mí me den las unidades y sus equivalencias, yo sepa utilizar esos datos para hacer conversiones, sin tenerme que aprender de memoria la equivalencia. Y de eso se trata el ejercicio de la unidad 1. Entonces, entramos a esto que mencionamos mucho, que son factores de conversión. Como bien lo dice, pues es convertir un factor en otro, es decir, convertir un número que está en una determinada unidad al mismo número, convertirlo en otra unidad de la misma familia. Es decir, si yo tengo un número, el que sea, 10 por ejemplo, en términos de volumen, entonces yo lo puedo tener en litros, en mililitros, en centímetros cúbicos, en mililitros, litros, centímetros cúbicos, metro cúbico, y todo eso corresponde a una unidad de volumen. Ya el factor de conversión es que, ¿en qué unidad tengo el número inicialmente y a cuál deseo convertir? Para ello es necesario un factor de conversión sencillo, una matemática muy sencilla, que
se rige bajo la misma metodología siempre, que es la unidad que me dan, es decir, el número que a mí me dan, con su respectiva unidad en el numerador, multiplicado por la unidad deseada, es decir, a la unidad que usted desea llegar, a la que le están pidiendo que lo transforme o que lo convierta, dividido la unidad dada para que las mismas unidades se cancelen por operaciones contrarias, multiplicación y división, y el valor que le dé este proceso matemático le dé en la unidad que le están pidiendo. Entonces, usted, sin proponérselo siempre, cada vez que usted entiende que, por ejemplo, 100 centímetros es un metro, usted está haciendo un factor de conversión, usted está haciendo esta operación. La idea entonces es que usemos este factor de conversión para hacer todos los ejercicios que están en la unidad 1, donde se involucra diferentes unidades de masa, de volumen. Entonces, miremos un ejemplo para que lo entendamos mejor. Me dan a mí X número en unidad de metro, en metros, para que lo transforme a pulgadas. Entonces, para hacer este factor de conversión de metros a pulgadas, yo voy a hacer dos pequeños pasos. El primer paso va a ser pasarlo de metros a centímetros y después de centímetros a pulgadas. Y ahí estoy cumpliendo con el factor de conversión. La unidad dada, que es el metros, la unidad deseada, que son las pulgadas. Entonces, mire el esquema. De metros a centímetros, de centímetros a pulgadas, tal cual como dice aquí, de metros a centímetros, de centímetros a pulgadas. Entonces, estos valores que están aquí en el intermedio son las equivalencias. Un centímetro es 0,01 metro o 10 a la menos 2 metros. Una pulgada es lo mismo que decir 2,54 centímetros. Entonces, aquí se utilizaron sus equivalencias para que en un factor de conversión yo pueda decir entonces cuántos metros, según la cantidad que me dieron aquí, significan o es su equivalente en pulgadas. Pero veamos estos ejercicios. Ya más aterrizados. 5,2 metros, transformarlos, convertirlos a centímetros. Entonces, según la fórmula que vimos ahora, arranco con la unidad dada, que es 5,2 con su respectiva unidad, que es el metro, por la unidad deseada. ¿Cuál es la unidad deseada? Los centímetros. Y abajo, ¿qué debe ir? La unidad dada. Entonces, un metro son 100 centímetros o 100 centímetros son un metro. Es lo mismo, ¿cierto? Es su equivalencia. Pero para que se cancelen, las unidades deben estar haciendo operación contraria. Esta aquí está multiplicando, esta está dividiendo, metros con metros se van, que es la unidad dada, y arriba, ¿qué me queda? Los centímetros, que es que la unidad deseada. Entonces, 5,2 por 100 dividido 1 me da 520, ¿qué? Centímetros. ¿Qué quiere decir eso?
que 5,2 metros es lo mismo que decir 520 centímetros. Y así ocurre, este factor de conversión, mire que es el que nosotros no sabemos de memoria, pero en caso tal de que usted se le haya olvidado, uy, a mí se me olvidó cuántos centímetros hay en un metro. Entonces usted lo consulta en la equivalencia, eso no tiene ningún problema. Porque lo más probable, por ejemplo, en este segundo ejercicio que hablan de pulgadas y de centímetros, las pulgadas son una unidad que nosotros acá no manejamos. Entonces, yo sí que debo hacer, buscar, consultar en un libro, en algún recurso que yo tenga disponible de consulta, pues una pulgada a cuántos centímetros equivale. ¿Para qué? Para poder hacer el factor de conversión. Pero el procedimiento es el mismo del factor de conversión y es iniciar con la unidad dada, que son las 30 pulgadas, multiplicado por la unidad deseada, que son los centímetros, pulgadas con pulgadas se van, y mire que en esa investigación que yo hice de las equivalencias encontré que una pulgada son 2,54 centímetros. Entonces utilicé el factor, multipliqué 30 por 2,54 dividido 1, me dio 76,2 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que 30 pulgadas es lo mismo que 76,2 centímetros. Y en este tercero, pues es hacer el factor de conversión de kilómetros a pies. Todas estas son unidades de longitud, ¿cierto? Solamente que me estoy moviendo en varias, en metros con centímetros, en los metros, en los centímetros, en las pulgadas, ahora aquí en los kilómetros, los pies. En este último, arranco con la unidad dada, que son los 25 kilómetros. Y tengo varios factores de conversión con el fin de que me permita llegar a la unidad deseada, que son los pies. Entonces tengo 1 kilómetro son 1000 metros, 1 metro son 100 centímetros, 30,46 centímetros es igual que un pie. Entonces, mire, esto con esto se canceló, metros con metros se cancelan, centímetros con centímetros se cancelan. ¿Y qué me queda acá en el numerador? La unidad deseada. ¿Cuál es? Los pies. ¿Cuánto? La conversión. 82.074,85 pies es lo mismo que 25 kilómetros. Acá entonces tenemos más ejercicios de factores de conversión. ¿Cómo pasar? ¿Cómo convertir 5 gramos a kilogramos? Factor de conversión. 1 kilogramo son 1000 gramos. 5 gramos es la unidad dada, los kilogramos la unidad deseada. Gramos con gramos se eliminan y que llegamos a la respuesta de que entonces 5 gramos es lo mismo que 0,005 kilogramos. En esta parte de acá, la diapositiva, le tengo las conversiones más importantes que se van a usar en esta primera unidad, que son las de kilogramos a gramos, las de kilogramos a toneladas, las de kilogramos a libras, de kilogramos a onzas y de gramos a miligramos. No son las únicas, ojo, pero sí son las que más vamos a utilizar en esta primera unidad.
Por eso, a modo de dato, le dejo las equivalencias. Acá que tengo lo mismo que acabamos de ver, pero ya no en las unidades de cantidad, de longitud, sino aquí de cantidad, es decir, de volumen. Litros, mililitros, centímetros cúbicos, pero parte con el mismo procedimiento. Y es pasar de litros a mililitros, de mililitros a litros, de mililitros a centímetros cúbicos. ¿Qué necesito para hacer estas transformaciones? El factor de conversión, que es lo que ustedes encuentran entre paréntesis, numerador y denominador. 1 litro es igual que 1000 mililitros o 1000 mililitros es igual que 1 litro. 1 centímetro cúbico es lo mismo que 1 mililitro. Y el procedimiento matemático es el mismo. Unidad deseada, perdón, unidad dada, unidad deseada. Unidad dada, unidad deseada. Unidad dada, unidad deseada. Mire que siempre la unidad dada se debe cancelar. Para que se cancele debe aparecer 2 veces. Vean, 1, 2, 1, 2, 1 y 2. Y aparte de que deben aparecer 2 veces, como mínimo, deben estar haciendo la operación contraria. Es decir, aquí está multiplicando, acá está dividiendo. ¿Y qué pasa con la unidad deseada? Pues esa no se cancela y aparece una vez. Por eso es que no se cancela, por eso matemáticamente es que no se cancela, porque aparece una sola vez. En cuanto a la temperatura se refiere, lo veíamos ahorita al inicio, tenemos los grados Celsius, los grados Fahrenheit, los Kelvin y los grados Rankine. En el sistema internacional, ahora lo mencionaba, son los Kelvin. Y ojo porque no se dice grados Kelvin, ¿no? Sino Kelvin. Entonces, están las diferentes equivalencias y fórmulas matemáticas para yo pasar de un valor de temperatura a otro en unidades diferentes. Es decir, para yo pasar de Kelvin a grados centígrados, de grados Fahrenheit a grados centígrados, está su respectiva fórmula matemática. Entonces, por ejemplo, una que es sencilla es la que relaciona los grados centígrados con los Kelvin. ¿Por qué digo que es sencilla? Nosotros aquí medimos la temperatura en grados centígrados. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos, voy a decir algo, 20 grados centígrados. Dice, si a mí me dijeran, ¿y 20 grados centígrados a cuántos Kelvin equivale? Entonces, utilizo esta fórmula. Kelvin es igual a grados centígrados más 273,15. Este valor es estándar en la fórmula, no se mueve, siempre es el mismo. Entonces, si yo quiero saber esos 20 grados centígrados a cuántos Kelvin equivale, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 273,15. ¿Y cuánto me daría? 293,15, ¿cierto? Es decir, que 20 grados centígrados es lo mismo que decir 293,15 Kelvin. Si ya, por ejemplo, yo lo quisiera convertir esos grados centígrados a grados Fahrenheit, entonces, miren, aquí ya está la segunda conversión y las fórmulas respectivas. Entonces, para todos las diferentes unidades están sus respectivas fórmulas para que usted pueda hacer esa conversión sin problema. Al igual que los factores de conversión y las equivalencias, a ustedes se les da las fórmulas. En ningún momento, repito, es objeto de evaluación aprenderse esto de memoria, sino que se les evalúa es
lo que ustedes saben hacer con el material. Es decir, una vez se les da la información, se les da las equivalencias, se les da todas estas fórmulas, cómo ustedes operan ese material para llegar a la respuesta de manera correcta. Dentro de los ejercicios prácticos de los que ustedes se pueden llegar a enfrentar en este primer ejercicio de la unidad 1, está entonces tener que hacer conversiones en temperatura. Por ejemplo, indicar que si nosotros estamos a una temperatura de menos 154,5 grados centígrados, ¿eso a cuántos grados Fahrenheit equivale? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues escoger la fórmula matemática correcta, es decir, la que involucre estas dos unidades. ¿Cuáles dos? Los grados Fahrenheit y los grados centígrados. ¿Y qué? Pues hacer el reemplazo, ¿cierto? El reemplazo será aquí en grados centígrados colocar el valor que me han dado inicialmente. Y llego a la respuesta. Es decir, menos 154,5 grados centígrados es lo mismo que menos 246,1 grados Fahrenheit. Esta parte de acá es lo mismo porque seguimos en términos de temperatura, pero ¿qué cambiamos? La unidad. Acá ya tenemos son los grados centígrados, ¿con quién? Con los Kelvin. ¿Qué debo hacer? Escoger la fórmula matemática correcta, que es la que está subrayada o encerrada en este cuadrito azul. Ese es el objeto de aprendizaje, escoger la fórmula matemática. Y mire lo que digo, escoger, no es aprenderse de memoria la fórmula matemática correcta, no, es tenerlas todas y escoger la correcta. Con esto entonces llegamos a una unidad de medida, a una fórmula más bien, perdón, a una fórmula que involucra dos unidades de medida, que es la densidad. La densidad involucra la masa y el volumen. Y la densidad lo que me permite es medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen, por eso es que involucra las dos. La masa se suele expresar en kilogramos o en gramos y el volumen en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. La fórmula como tal de la densidad es muy sencilla, está aquí. Densidad es igual a masa sobre volumen. Muy importante las abreviaturas. La D minúscula para la densidad, la M minúscula para la masa, la V minúscula para el volumen. Y con ello, ¿qué vamos a hacer? Ejercicios para saber determinar la densidad. Tengamos en cuenta que estos valores de la densidad, al tener dos unidades relacionadas, el de la masa y el volumen, el número que le dé, pues también va a tener las dos unidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en los datos para determinar la densidad, me dan la masa y me dan el volumen. Masa 25 libras, el volumen 540 pulgadas. Entonces reemplazo, densidad es igual a masa sobre volumen. Le acabo ahora de indicar que la masa usualmente se da en gramos o en kilogramos, el volumen en centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué hago yo? El factor o la equivalencia. Estas libras pasarlos a gramos, estas pulgadas cúbicas pasarlas a centímetros cúbicos, que es lo que hemos venido estudiando hasta ahora.
Y después de que haga ese factor de conversión, ¿qué voy a hacer? Pues reemplazar los valores, dividirlos para llegar a la respuesta. Primero, como es el factor de conversión, 25 libras es lo mismo que 11.340 gramos. Y 540 pulgadas cúbicas es lo mismo que 8.845,2 centímetros cúbicos. Ahora sí lo tengo en las unidades correctas, las divido y me da 1,28 ¿qué? Gramos sobre centímetro cúbico. Ojo, no se vayan a comer ninguna de las dos unidades. No es 1,28 gramos, no es 1,28 centímetros cúbicos, es 1,28 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque involucra dos unidades, la masa y el volumen. Entonces, este, muchachos, es la introducción. Voy a dejar de compartir un momentico mi pantalla. Esta es la introducción de el CIPAS número 1, que ustedes ahora sí, perdón, sí voy a volver a compartir mi pantalla porque quiero que miremos, aquí creo que la están viendo otra vez, veamos la guía. Y entonces ahora no va a ser tan raro, tan extraño lo que me indica el tutor que haga en este ejercicio número 1. ¿Qué va a hacer usted entonces de acuerdo a esta hora que llevamos? Que, como yo les decía ahorita, mi número de cédula, los 3 últimos dígitos son el 524. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? 524 Kelvin, convertirlos a grados Celsius. Después, 524 grados Fahrenheit, convertirlos a Kelvin. Y después, 524 grados Celsius a grados Rankine. Pero siempre trabajé con qué número, el 524. ¿Y por qué con el 524? Porque coinciden que estos tres números son los 3 últimos dígitos de mi documento de identidad, que es como me lo dicen aquí en el literal A que desarrolle los ejercicios. ¿Qué otra cosa tienen en común estos 3 ejercicios? Que todas tienen que ver con temperatura. Ahora, ¿qué voy a hacer en unidades de masa? Coger el mismo 524 porque son los 3 últimos dígitos, pero coger 524 gramos y convertirlos a kilogramos. 524 onzas, convertirlos a gramos. 524 toneladas, convertirlas a ¿qué? A libras. Y cumplí con las unidades de masa. Ahora las unidades de volumen. Lo mismo. 524 metros cúbicos a mililitros, 524 litros a centímetros cúbicos. Y así termino volumen y termino longitud. Por lo tanto, pues no va a haber 2 estudiantes, ni mucho menos 3 o 4, que coincidan con sus últimos 3 dígitos. Por eso este trabajo de la unidad 1 es individual, porque va relacionado a su documento de identidad. Y nótese que aquí en la parte B, antes de empezar el ejercicio 2, habla del último tema que vimos, que es el de densidad. Mire que aquí dice densidad. Entonces, desde que empecé a hablarles de unidades de medida, factores de conversión, equivalencia, hasta este ejercicio B que dice densidad, es lo que abarcamos en esta hora de trabajo. Justo la hora de grabación que llevamos, que ahora se las mando, se las comparto por foro y demás. Lo que hemos estudiado, ustedes lo refuerzan y arrancan esta semana a desarrollar estos ejercicios. Finalizando la semana, fin de semana más tardar, les mando la programación de qué día y a qué hora nos vemos para hablar de qué, de propiedades periódicas, el ejercicio número 2. Y así vamos avanzando en un trabajo compartido.
Yo les voy explicando, ustedes van avanzando y así hasta llegar al final de la práctica, es decir, de la unidad 1, con una muy buena presentación del producto final. La pregunta que me hace Nancy, que si toca ponerlos en el foro, más que en el foro, sí lo puede poner es en el trabajo que usted vaya haciendo. Como recuerden que para esto hay un anexo, hay un formato que ya existe, un documento está publicado también en el primer mensaje del foro, el anexo 1, para que lo descargue y ahí usted desarrolle los ejercicios. Pero sí, podría colocarlo, publicarlo en el foro. Como ya vamos a acabar, creo que han llegado estudiantes y necesito la asistencia. Estoy tomando asistencia. Entonces, por favor. Bueno, hasta ahí tienen alguna duda, inquietud. Gustavo, por favor, colóqueme en el chat nombre completo y número de cédula. Profe, Nancy, no sé, a ver qué dice aquí. Gustavo. GGA. Yo entré 5 minutos después. ¿El número de cédula para qué es? Pues es con la identificación que trabajamos para tomar la asistencia. Ah, ok, listo. Creí que era con un link o algo. Ya lo envío. Vale. Entonces, si no tienen alguna pregunta y ya me enviaron el dato por el chat de su nombre completo y número de cédula, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya ahorita les mando el enlace de grabación. Les agradezco su participación. Nos vemos la próxima semana que les haga saber el día y la hora. Aquí ya Paola Bosa me mandó el dato, entonces aquí la voy a apuntar. Vale, muchas gracias. Gustavo Adolfo, vale, a ustedes por asistir, gracias. Gustavo Adolfo Parra, listo, gracias. Sí, ya se pueden ir abandonando la sala para quedarme con las personas que hagan falta la asistencia. Milena ya está, gracias. Y Nancy Asprilla también. Listo, entonces ya no me falta nadie más. Muchas gracias por su participación y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Se cuida. Feliz resto de tarde.